Adoramos al Señor, hermano, porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno y que para siempre son su misericordia? Me seguir adorando y bendiciendo el nombre del Señor, pues estábamos en nuestra iglesia desde las 8 de la mañana y desde que terminamos cogimos para acá seguirnos gozando. Aleluya. Yo no sé qué oportunidad es que se me has dado. Bendecido sea el nombre del Señor para presentar nuestro pastor que va a tener la palabra de Dios en esta mañana. Pónganse de pies, vamos a abrir nuestra copa porque siempre tenemos que estar con necesidad de la palabra de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Mirando a la iglesia que está preciosa y entonces todos estamos vestidos de blanco. Aleluya, significa pureza. Santo es el Señor. Permite que cada uno de nosotros nos mantengamos así, por dentro y por fuera también. Bendecido sea el nombre del Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos la honra y la gloria, Señor, por esta bella oportunidad. Es un privilegio estar aquí en tu casa, Señor, de nuestros hijos Natanael y Elenita, que lo vimos crecer, desarrollarse. Bendecido sea el nombre del Señor. Y se siguen desarrollando. Y yo sé que si ellos siguen junto a su congregación, adorándote en espíritu y en verdad, van a seguir desarrollando, van a seguir creciendo y unemos todos juntos, Señor, contigo. Gracias, Señor. Para mí es más que un placer poder dejar con Dios y con cada uno de ustedes el pastor Fabio Antonio Silvestre. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Dios les siga bendiciendo de una manera muy especial. Me siento contento de verdad de estar aquí en la casa del Señor. Algo que me preocupaba mucho aquí era cuando yo venía que veía eso con ese estilo de casa y decía que eso no parece iglesia. Eso es lo que parece una casita. Gloria a Dios. Y le decía a ellos, hay que cambiarle el que sea el frente para que todo el que pase por ahí sepa que aquí hay una iglesia. Y le damos la gloria a Dios que eso cambió hace mucho ya. Parece que, o parece no, creo que sí, que Dios le dio la visión. Y entonces esa fachada que tenían de una vivienda normal, pues entonces sí le pusieron una fachada de una iglesia. Cuando compramos, o cuando ustedes compraron, porque yo lo que hice fue que filmé, cuando ustedes compraron esto aquí, en realidad lo que había era una vivienda, era una casa. Y lo que se hizo fue que como no había mucha cosa, no había dinero, pues se preparó algo y en esa misma casa se siguió haciendo culto. Pero entendíamos que en un futuro, cuando la iglesia pudiera, sí había que cambiar el frente. Y por eso es que la pastora dice que la iglesia está bonita. Porque cuando usted se para allá o cruza ahí, usted ve ahí hay una iglesia. Y la iglesia sabemos que no son las cuatro paredes, que somos nosotros. Pero así lo calificamos. La gente pasa por ahí, lo ve a usted parado ahí, y ve 5 de ustedes parados ahí, y no dice, bueno, hay 5 iglesias paradas. No, ¿verdad? Pero cuando cruzan ahí, que le ven el letrero, dicen, ahí hay una iglesia. Aunque nunca hayan pasado por aquí. Y nos gozamos por eso. Cuando me dijo que viniera para acá, pues me sentí bien, porque a veces uno tiene mucho compromiso y no puede estar visitando cada rato. Y entonces, a mí me destituyeron como pastor de distrito. El pastor de distrito que tiene que dar el seguimiento. Y en la posición que me pusieron, entonces yo sí tengo que dar el seguimiento a las iglesias a través de los distritos, de los pastores de distrito. Entonces, aunque ustedes no me vean atacando, que le necesitan traer, pero yo al pastor de distrito, yo digo, hay que visitar las iglesias pendientes, hay que orar a las iglesias. Y gracias a Dios tenemos un distrito bien bonito.
cuando llegamos aquí a la región, lo que hicimos fue que el distrito lo dividimos en dos, o lo separamos. Cuando la división, ¿por qué yo lo hice? Quizá alguna gente se ha preguntado por qué lo hice. El problema es que Bari Jacobo era el que hacía todo el trabajo de Ramón Santana para allá. Aunque aquí había un distrito, un director distrital, pero Bari Jacobo era el que hacía todo para allá. Entonces, bueno, pero no es justo que si Bari es quien hace el trabajo allá, entonces tenga que dirigirlo un pastor de aquí, que es el pastor del distrito Bari, que quebrea con esa gente. Y por eso del distrito 2 hicimos dos distritos. Y la gloria es para Dios, la cosa también donde quiera. Usted faltó en el retiro ayer. Yo estaba buscando porque esa joven que está ahí, ella no se queda en nada. Y cuando yo estaba allí en el retiro, ella estaba buscando. Digo, no la veo. Se iban a hacer unas premiaciones de jóvenes en tiempo atrás. Y yo creo que están premiando a todo el mundo. Digo, acá, esto lo dije yo por dentro de mí. Yo dije, pero están siendo injustos, porque no han llamado a quien yo creo que deben de llamar. Lo que pasa es que el máximo galardón era el de ella, y la dejaron de último. Eso fue lo que pasó esa vez. Y cuando hice el reclamo antes de llegar, me dieron, espérese. Lo que pasa es que el máximo galardón es de ella, ya la vamos a llamar de último. Y de verdad, hermano, que nos sentimos contentos con esto, porque hay que darle honra a quien honra merece. Y no es que los demás no pueden ir, sí pueden ir, pero a lo mejor ya tienen más tiempo, tenía más tiempo que las que tienen sus hijos, que las que tienen los compromisos con los esposos y todas esas cosas. Y de verdad nos gozamos. En fin, que quise hacer esos comentarios, esas cosas antes de iniciar. Hoy ustedes no van a ver un mensaje como el que da su pastora, un mensaje evangelístico. Yo le decía a los hermanos allá el domingo pasado que el mensaje mío es diferente a los mensajes de los evangelistas, porque nosotros nos gustan los mensajes de instruir y enseñar a la iglesia, porque el pastor debe tener eso. No es que el evangelismo es malo, es buenísimo, y más cuando esa flaca se mueve, ya ustedes saben, pero yo también en mi momento, yo predico así también, y camino para allá y camino para acá, pero hoy yo quiero compartir algo con ustedes. Voy a tratar de ser breve porque tenemos Santa Cena, ¿verdad? Santa Cena de Telenita. Santa Cena solamente. Ok, eso yo quería saber. Tenemos Santa Cena, entonces vamos a hablar un poquito. Si ustedes ven que me corro, párenme. Porque a veces yo me corro. Yo me trato de no correrme hoy. Y yo quiero compartir una carta que Pablo le envió a la iglesia de Tesalónica con algunas correcciones que él entendía que ellos deberían, o alguna cosa que él entendía que ellos deberían, no es que ellos no lo hacían, pero de que mantenerlo, haciéndolo siempre. Busquen en Primera Tesalonicense, en su capítulo 5, vamos a leer varios versículos, aunque no lo vamos a detallar todo, pero lo vamos a leer. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 12 al 21, vamos a leer. Y vamos a hacerlo ya, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que os tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos con otros y para con todos. Estad siempre
gozoso, orar sin cesar. Oiga esta parte del 18 que me encanta. Dice, dad gracia a Dios, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía. Y esta parte, el 21, tremendo, examinarlo todo y retener lo bueno. Pueden sentarse. Bendito sea el Señor. Fíjese, si usted se pone a notar lo que hemos leído, o si en su casa lo chequea, usted se va a dar cuenta de que en la parte donde leímos hay una exhortación de Pablo a la iglesia de Tesalónica. El exégeta bíblico, él dice que Pablo abrió la iglesia de Tesalónica, pero ustedes saben que Pablo, él iba a un lugar, plantaba una iglesia, buscaba un obrero que se quedara ahí y él se iba a abrir a otra parte. Pero ¿qué pasa? Hay algo importante que tenía Pablo que no lo tenemos nosotros y debemos seguir su ejemplo. Pablo abrió una obra en un lugar porque las funciones de él o lo que Dios le había encomendado a él no era que él abriera una iglesia y quedara ahí, sino que siguiera abriendo iglesia hasta llegar al último lugar que Dios le había encomendado que él debería estar. Pablo abre la iglesia en Tesalónica y se va. Pero decía ahorita que Pablo tiene algo que no tenemos nosotros. Aunque Pablo no se quedaba ahí, pero Pablo estaba pendiente a todo lo que pasaba en las iglesias que él abría. Aún él estaba lejos y él estaba pendiente a todo lo que estaba pasando. Y cuando él no tenía la oportunidad de escribir o no tenía la oportunidad de ir a darle una vueltecita a los hermanos, entonces él enviaba a alguien para que, digo, a alguien de su confianza, ¿verdad? Para que fuera a ese lugar, para que averiguara cómo estaba la iglesia y entonces le trajera la noticia a él. Siempre, después que Pablo salió, estuvo en el corazón de Pablo volver a Tesalónica. Pero el mismo Pablo dice que él quiso volver a Tesalónica. La iglesia de Tesalónica quería verlo de nuevo. Pero dice Pablo, oigan esto, dice Pablo que Satanás se lo impidió. Yo leí eso y yo me puse a pensar, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? Que Satanás le impidió a Pablo volver. Y cuando usted lo analiza, usted se va a dar cuenta que muchas veces dentro de la gracia del Señor, usted quiere hacer cosas y se presentan otros problemas y no una dificultad, o viene un problema de enfermedad en usted, o viene un problema de enfermedad en la familia, o bien sea que pasa algo que usted no puede hacer lo que usted quiere hacer. Pero, como me llamó mucho la atención, yo entonces quise confirmar. ¿Y qué pasó? Que Pablo dice que quiso volver a Tesalónica, pero que Satanás se lo impidió. Y nosotros muchas veces predicando, nosotros decimos, es verdad que tenemos un enemigo, o muchos enemigos. Es verdad que Satanás se opone a la obra de Dios, pero por encima del diablo, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Y yo me puse a pensar en eso. Pero cuando fui a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, entonces el mismo Pablo confirma ahí que Satanás le impidió volver a Tesalónica. Y él dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez quise ir a Tesalónica, pero
Satanás nos estorbó. Y más para allá, en otro versículo, Pablo habla de lo mismo. En fin, es que no nos vamos a detener ahí, sino lo importante es que había una gran coinonía entre Pablo y la iglesia de Tesalónica. Pablo quería ir a ellos y ellos querían que Pablo volviera a ellos. Pero el mismo Pablo dice que Satanás se lo impidió y a él no poder ir en el tiempo que él quiso ir. Entonces, sabiamente, él agarró a Timoteo y le dijo a Timoteo: mira, vete a Tesalónica, averigua cuál es la condición de la iglesia. Y entonces tú vienes y me cuentas. Timoteo, como era un joven obediente, que ustedes lo han leído, él fue y cumplió con lo que Pablo le había encomendado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vamos a cumplir misión como la que cumplió Timoteo, de ir a ver qué estaba pasando. Cuando viene de allá, entonces viene con mala noticia o con buena noticia, o con noticia entre dos, buena y mala. Sin embargo, cuando Timoteo fue a Tesalónica, le trajo a Pablo buena noticia de la iglesia de Tesalónica. Después le trae esa buena noticia, entonces cuando Pablo se anima a escribir a Primera de Tesalónica, de Tesalonicense, es una bendición tremenda. Donde leímos, se van a dar cuenta una serie de recomendaciones, que es lo que yo quería traerle. Y se lo trae a usted porque se lo llevé a la iglesia ya también. Una serie de recomendaciones que Pablo entendía que la iglesia debería de mantener. Porque están pasando algunas cosas que, aunque la noticia, la respuesta fue buena, pero había alguna cosita que Pablo entendía que había que retomarla de nuevo. Y él menciona varias. Y esas varias, aunque yo las tengo aquí escritas, yo voy a dejar que sea usted, cuando usted tenga tiempo, que usted tranquilamente, usted lea esa porción bíblica y usted se va a dar cuenta todas las recomendaciones que Pablo le dio a la iglesia de Tesalónica. Cosas a veces no tan buenas, porque cuando Pablo dice, para mencionarle aunque sea una, no apaguéis el espíritu. Lo que le está diciendo es, no pueden apagar el Espíritu Santo en la vida de ustedes. Tienen que mantenerse sin el Espíritu Santo. Ustedes no pueden hacer nada. Ustedes saben que Jesús inició una gran misión en esta tierra. Pero cuando se cumplió su ministerio, que él tuvo que ir al cielo, porque se le había cumplido el tiempo y tenía que regresar, él se reunió, iba de camino con sus discípulos. ¿Y qué le dijo a ellos? Le dijo: miren, ustedes no van a hacer nada por ahora. Ustedes lo que van a hacer es que ustedes se van a ir a Jerusalén. Ustedes no se van a mover de Jerusalén hasta que no sean impartidos con poder de los altos. ¿Qué le está diciendo con eso? Ustedes no pueden hacer nada si el Espíritu Santo no está en la vida de ustedes. Hay mucha gente que creen que la llenura del Espíritu Santo y el objetivo del Espíritu Santo, Dios enviarlo, es mucho brinco. Eso es bueno, porque uno se goza. Pero la misión principal, cuando él le dijo vayan y no se muevan, era porque ellos tenían que recibir poder. En una palabra de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Pablo se dio cuenta que aunque ellos estaban bien, pero que en los cultos no estaba ese fuego del Espíritu Santo que debería haber. Y él le hace una de las recomendaciones que le hace, le dice: no permitan que el Espíritu se apague en la vida de ustedes. Y yo creo, hermano, que es un consejo sabio.
Cuando el Espíritu Santo se apaga en la vida de nosotros, hay problemas. O puede traer consecuencias fatales. Porque una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos era que cuando él se iba, le dijo: yo le voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador, al Espíritu Santo, y él va a estar con ustedes y en ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que significa es que como iglesia nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Él es quien nos va a guiar, él nos va a dirigir, y cuando el enemigo venga con la de el Espíritu Santo nos va a hacer entender de que lo que el enemigo quiere que hagamos, nosotros no debemos de hacerlo. Y nos va a dar la fuerza para no dejarnos guiar ni conducir por Satanás y su demonio. Y yo quería mencionar esa parte y mencionar otra. Solamente voy a mencionar dos, porque le dije que ustedes lo van a ver en su casa y tenemos otro compromiso aquí mismo. Dentro de lo que él le dice en el versículo 16, él le dice a ellos que estén siempre gozosos. Pero en el 17 le dice: oren sin cesar. Y ya yo hablé de que no apaguemos el espíritu. Yo solamente le voy a mencionar más de que esta parte, esta recomendación que Pablo le dio a la iglesia de Tesalónica, cuando le dice en primera de Tesalónica, capítulo 5, verso 17, él le dice: oren sin cesar. Ese verso no dice otra cosa. El apóstol no quiso añadir nada más ahí. El apóstol quiso puntualizar: oren y ya, oren sin cesar. En otras palabras, oren cada vez que tengan la oportunidad. Lamentablemente, yo no digo que aquí sea, porque yo no conozco su forma de vida de ustedes, pero en la iglesia donde yo pastoreo hay gente así, y hay gente que se hincan a orar y no pasan de 5 minutos hincados. O si no le dicen al Señor: Señor, ¿tú te recuerdas lo que te dije esta noche? Eso mismo te digo ahora, y se paran de una vez. Lamentablemente, hermano, la iglesia de hoy, muchos hermanos, no tienen tiempo para dedicarlo a las cosas de Dios. No tienen tiempo de orar. Y orar es hablar con Dios. Orar es comunicarse con Dios. Orar es decirle a Dios lo que usted quiere. Orar es hablarle a Dios de los problemas de su hermano. Orar es decirle a Dios de los problemas de su familia. Orar es decirle a Dios lo que usted necesita de él. Pero yo le digo a la iglesia: nosotros podemos hacer las cosas como queramos. Nosotros podemos pensar lo que nosotros queramos pensar. Pero cuídense de que, independientemente de lo que usted piense y de lo que nosotros conozcamos, sepamos de lo que usted piense, sepa que quien le va a juzgar es Dios, y Dios conoce aún su pensamiento. Y nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos no de los hombres, sino de Dios. Cuando nos cuidamos de Dios y hacemos las cosas rectamente, entonces nos estamos cuidando de los hombres también. Porque podemos caminar de allá para acá y aquí para allá. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, el hombre puede hablar de nosotros, pero lo va a estar mintiendo. Porque nosotros estamos agradando al Señor. Es igual que cuando hacemos las cosas bien delante de los hermanos, también estamos agradando a Dios. Porque son mandatos de parte del Señor. Entonces, en cuanto a la oración, que le dije que Damaris iba a hablar de eso ya, como iglesia, siempre que sea necesario, siempre que tengamos la oportunidad, tenemos que presentarlo delante del Dios del cielo. Y lo bueno es que a Dios le agrada eso, hermano. El mismo Jesús, en el capítulo 17 de Juan, Jesús oraba al Padre, y Jesús no oraba solamente por él.
Jesús le dijo al Padre, Padre, mira lo que tú me has dado. Pero mire lo profundo de la oración de Jesús, que Él ora por Él. Él ora por nosotros. Dice, mira lo que tú me has dado. Permite que como tú y yo somos uno, ellos son uno también. Pero Él se para ahí. Él ora también por los que no estaban en la iglesia. Él dice, Señor, también te presento por lo que un día han de creer en ti también. Y a veces nosotros somos egoístas y solamente le pedimos a Dios lo que nos conviene a nosotros. Muchas veces lo que queremos es que los delincuentes y la gente que andan por ahí se los lleve al infierno. Sin embargo, Jesús oraba por los que habían que creer. Yo cuando oro por esa gente, yo le digo al Señor, Señor, mira, no le haga daño, sino cambie su mente. Porque nosotros sabemos que se dejan guiar por Satanás. Y la Biblia misma habla de que, y todos ustedes lo saben, a qué vino Satanás a esta tierra. Entonces, si ellos se dejan guiar por Satanás, nosotros sabemos que lo que ellos hacen, lo hacen bajo la influencia del enemigo. Y cuando usted le dice al Señor, cambia su mente, cambia su corazón, le está diciendo, no permita que ellos actúen como actúan, sino que ellos hagan tu voluntad, que ellos se dejen dirigir por ti. Y eso tenemos que hacerlo con nuestra familia también. Es lamentable que hay muchas iglesias que la familia no se convierte porque ellos no quieren. Pero la excusa que ellos ponen a los hermanos que viven en su casa o que son su familia. No, pero para yo convertirme como fulano, mejor me quedo como estoy. El apóstol Pablo le dio una recomendación a la iglesia de Corintios. Y él le dijo, hombre, si tú vives con mujer y ella consiste en vivir contigo, no la dejes. Pero ¿a dónde yo quiero llegar? A donde él le dijo, porque es posible que por tu testimonio tú te lo ganes a él. Y le dice a la mujer lo mismo. Porque es que los testimonios en este mundo, en esta sociedad, es importante. Y el Señor lo dijo en Mateo capítulo 5. Él dice, bienaventurados cuando por vuestra causa os persigan y hablen de vosotros, ¿cómo? Mintiendo. Y él le dice, cuando lo hagan mintiendo, gócense, alégrense, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y voy a concluir con esto. Y le dije que dame hablar de la oración un poquito, porque lo de la oración es amplio. Pablo le dice, oren sin cesar. Cuando hay una iglesia que ora, cuando se presentan las dificultades, la iglesia en vez de murmurar, y en vez de ponerse a llorar por ahí, la iglesia lo que hace es que ora. Cuando hay peligro, la iglesia ora. Oiga, hermano, cuando hay dificultades, la iglesia lo que hace es que ora. ¿Por qué la iglesia ora? La iglesia ora porque lo que nosotros no podemos resolver humanamente, tenemos un Dios todopoderoso que lo puede resolver. Por lo menos en mi caso, lo que yo puedo resolver, yo no se lo pido a Dios. Porque si lo puedo resolver, se lo voy a pedir a Dios. Yo le pido a Dios lo que yo no puedo resolver. Y lo bueno de esto es que tenemos promesa de parte de Dios que si clamamos, Él nos va a responder. Él nos va a responder. Él nos va a conceder lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros querramos, no, cuando Él quiera. Que es otra parte que nos desesperamos. Y como nosotros, cuando hay problemas, lo que sabemos es orar. Y aunque tengamos la posibilidad de hacer alguna cosa, la hacemos también. Pero la mayor cosa es orar.
Yo recuerdo, y ustedes también lo recuerdan, una historia bíblica, que con este que voy a cerrar, cuando Pedro y Jacobo predicaban el Evangelio. ¿Ustedes se recuerdan, verdad? ¿Ustedes lo han leído? ¿Qué pasó con Pedro y con Jacobo? A Jacobo lo mataron. ¿Por qué lo mataron? ¿Porque le hacía daño a la gente? No, porque predicaba la palabra de Dios. Lo mataron, porque en eso es lo que ellos andaban. Pero Pedro se iba a salvar. Ellos mataron a Jacobo al instante ahí, pero estaban preparando a Pedro para matarlo al otro día. Era una trama del mismo diablo para acabar con ellos y no predicar en el Evangelio. Y trataron de asegurar a Pedro tan bien, que agarran y meten a Pedro allá atrás en un calabozo, en una cerda, pero no solamente agarran un candado, una cadena, un grillete y le trancan la puerta. Lo entran en el calabozo, en la cárcel, pero lo amarraron con cadena. Oiga, ¿sabe lo que estaban haciendo? Es asegurándolo para que no se le soltara. Para otro día temprano, matar. Pero no solamente se confiaron en la cadena que lo amarraron su cuerpo. Entonces trajeron varios guardias y lo pusieron a amanecer con él ahí, para que no se pudiera mover. Como usted ve que ponen unos guardias en un banco, una parte ahí, que a veces ponen uno, pero con Pedro no pusieron uno ni dos, pusieron varios para que cuidaran de Pedro, porque al otro día lo iban a matar. Todo eso está bien hasta ahí. Ellos, como personas dirigidos por Satanás, ellos mataron a Jacobo y ellos quisieron asegurar a Pedro. Pero ¿qué pasa con esto? Y yo quiero que le pongan atención, porque yo quiero, aquí hay una enseñanza extraordinaria para nosotros como iglesia. Ellos mataron a Jacobo, estaban listos para resolver con Pedro, y para ellos tenían una victoria segura, porque con la seguridad que ellos le pusieron a Pedro, ellos dijeron, ese no escapa de nosotros. Pero porque yo digo que hay una enseñanza, ahí hay una tremenda enseñanza, porque esto nos demuestra a nosotros una vez más que nosotros le servimos a un Dios que todo lo puede y que para él no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Quizá Pedro no podía abrir el candado de la cárcel. Pedro no podía quitarse los grilletes, teniendo los pies en la mano donde quiera. Pedro no podía moverse porque estaba rodeado de guardias armados. Pedro no podía hacer nada. Pero lo único que podía hacer era esperar el día después para que lo mataran. Yo no sé lo que Pedro estaba pensando cuando se vio en esa condición. Porque en mi Biblia no habla de que Pedro hizo nada. Yo no sé lo que estaba pensando. Pero lo que yo sí sé es que había una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Que esa iglesia dijo, mataron a Jacobo, pero el Dios que nosotros le servimos nos va a traer a Pedro, y con Pedro no va a pasar lo mismo. Eso fue lo que pensaron, porque en la forma que él estaba cogido, vino la iglesia completa y se fue a una casa y se fajaron a interceder por Pedro. Ya no por la cosa, porque la cosa estaba muerto, pero se pusieron a interceder por Pedro. Por eso es la importancia. Y ahí yo me doy cuenta además por qué Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y le dice, miren mis hermanos, yo los amo, yo los quiero mucho, pero oren sin cesar. No dejen de orar, no dejen de hablar con su Dios. Y mientras los sumos sacerdotes y todas las autoridades de aquel entonces
como decimos nosotros por ahí, o como dicen por ahí, van haciendo cocote para acabar con Pedro. Cuando ellos menos pensaron, entonces el Dios del cielo vino en auxilio de su hijo. Vino un estruendo fuerte. Las cadenas se cayeron. ¿Quién la quitó? Dios la quitó. Las puertas se abrieron. ¿Quién la abrió? El Señor la abrió. Pedro salió de en medio de los guardias. ¿Quién le confundió la mente y le cegó la mente a los guardias? Dios se la cegó. Porque Dios mandó a un ángel a buscar a su hijo. Y lo grande y espectacular de esto era que mientras ellos caminaban, todas las puertas se abrían ella sola. Todas las puertas se iban abriendo. Y el mismo Pedro pensó, dice la Biblia, no yo. Pedro pensó que lo que estaba mirando era un sueño. Pero no lo creía. No lo creía Pedro. Lo que estaba pasando, Pedro no lo creía. Y él pensó que estaba viendo una revelación. Hasta que se encontró ya en la ciudad, fuera de la cárcel. El ángel lo dejó solo. Y él se encontró. Pero es de verdad que yo estoy aquí. ¿Sabe Dios? Pedro dijo. Yo no puedo decir que lo dijo porque la Biblia no lo dice. Pero sabrá Dios, Pedro dijo, pero yo estoy aquí hasta afuera. O yo estoy allá amarrado en la cárcel. No sé dónde estoy. Pero después entendió. Dijo, oye, pero parece que de verdad. Y cogió para el lugar donde estaban orando por él. No cogió por otra parte. Y así hacían los discípulos. Los discípulos lo cogían preso por predicar la palabra de Dios. Y cuando eran liberados, en vez de coger para su familia para que supieran que estaban presos, salían de la cárcel y seguían predicando la palabra de Dios. Lamentablemente, hoy en día, algunas veces tenemos tanta ñoñería que nos ponen a predicar y pudiendo predicar, nosotros nunca podemos. Ahora mismo en la iglesia, digo, donde yo paso, hay unos can que cuando hay que elegir un presidente de dama, nadie puede. Todo el mundo tiene compromiso. Cuando hay que elegir un presidente caballero, nadie puede. Cuando hay que elegir un presidente de jóvenes, nadie puede. Que vayan los pastores, que ellos trajeron para eso. Pero usted sabe una cosa, que los pastores le van a dar cuenta a Dios por ustedes. Pero también ustedes y yo vamos a tener que darle cuenta a Dios de lo que nosotros hagamos en esta tierra. Usted sabe que dice, la presidenta de la dama dice, bueno, tal día tenemos un culto de amigos. Traiga cada quien, traigan que es un amigo. Y hay hermanos que no son capaces de poder traer un solo amigo. Y yo voy a decir una cosa, que para usted invitar a alguien, usted no tiene que salir para la calle. No. Usted se para frente a la puerta de su casa y usted le dice a la vecina, mira, tenemos un culto, hermano, y quiero que usted vaya conmigo. Y no tiene que salir. Hay gente que ni siquiera eso pueden hacer. Porque viven en conflicto con los hombres, viven en conflicto con los papás, con la mamá, con los hijos, con los vecinos, con todo el mundo. Y no pueden predicarle a nadie. Y eso tiene que romper en la iglesia de Dios. La Biblia dice que levantemos nuestra mano santa en todo lugar. En todo lugar tenemos que decir lo que nosotros somos. Vamos a Dios, que la gente quiera pensar lo que quiera, son su problema. Pero nosotros conscientes de que estamos actuando conforme a la misericordia de Dios, la voluntad del Señor. Entonces, cuando Pedro llega a la casa donde estaban orando, ellos mandan a una muchacha que abra la puerta, porque Pedro tocó. O sea, Pedro estaba desesperado. Dios, esta gente viene, me van a acabar por aquí. Oran, ábrame la puerta. Cuando estaba ahí una muchacha, y la muchacha estaba orando igual que los otros. Y cuando la muchacha abrió la puerta, vio a Pedro. En vez de abrir la puerta a Pedro para que Pedro entre, se cerró la puerta otra vez y se mandó huyendo para adentro.
Y dejó a Pedro allá afuera. Mire, y están orando para que Dios liberte a Pedro. Y cuando ella vio a Pedro, cerró y se mandó y dice, es Pedro que está ahí. Pedro. No, yo creo que tú te estás volviendo loca. Yo creo que tú no estás hablando la verdad. Tú miraste a uno que se parecía a Pedro, pero que Pedro está ahí. Un hombre que estaba preso, un hombre que estaba encadenado, un hombre que la guardia lo estaba cuidando. Y tú dices que él está ahí. Sí, él está ahí en la puerta. Señores, porque lo que pasa es que nosotros no le servimos a cualquier cosa. Yo no sé cómo la gente comete el error de descarriarse. Como decía Dorca de Silva, que después de andar en la luz, un digno que tenía, después de andar en la luz y conocer la verdad, ella decía, qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. Pero ¿sabe qué dijo eso en su cántico? ¿Pero qué dice la Biblia de eso? La Biblia dice, cuando tú dejas a Dios y vuelves al mundo, es igual. Compara a la gente que hace eso, ¿verdad? No nosotros, por ahora. Lo compara con una puerca o un puerco que deja su lodazal, sale de ahí y vuelve a bañarse al lodo. Y lo otro es decirlo. No lo voy a decir porque ustedes lo han comido. Para que no le dé la náusea, no lo voy a decir. Porque lo otro todavía es más tremendo. Entonces, mi consejo en esta mañana todavía es el consejo de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Mis amados, siempre que sea posible, oren. No dejen de orar. Ahora, decía Julián Javier que la oración es la espada que corta y destruye todas las acechanzas tentadoras. La oración es que corta toda la mala intención que el diablo tiene en contra de la iglesia de Dios. Con la oración se resuelve todo. Entonces, vamos a seguir orando, vamos a seguir buscando a Dios. Y cuando usted tenga un tiempo en su casa, complete de leer lo que dice ahí. Y todos esos consejos que hay ahí, tómelo. Porque eso se lo reveló el Espíritu Santo a Pablo, para que Santo Pablo se lo enviara a la iglesia de Tesalónica. Y ahí ustedes van a ver donde habla que en la iglesia hay gente ocioso, en la gente de muy diferentes maneras. Y él le dice, tienen que dejar eso. Entonces vamos nosotros también a hacer eso y vamos a obedecer ese gran consejo que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica. Yo quise traerle eso, como le digo ahorita, porque se lo llevé primero a la iglesia que yo pastoreo. Y es de gran bendición cuando alguien aparece y nos corrige y nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es una bendición. Así que vamos a seguir hacia adelante. La misma Julia Javier decía que es difícil llegar. Y decía, es difícil llegar, pero yo voy de camino. Y lo importante en esto es estar en el camino y seguir hacia adelante. Y aunque se presenten los obstáculos que se presenten, nosotros seguir hacia adelante hasta llegar a la meta. Y ustedes conocen la historia de Pablo. El mismo Pablo, al final, ¿qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla de la fe. En un momento, cuando él terminó, él mismo dijo que terminó. Él no esperó que yo lo contara, nadie dijera nada. Él mismo dijo que terminó. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Y entonces habló de lo que a él le esperaba por haber vencido. Ahora me toca una corona. Entonces, lo que le quiero decir aquí es que vale la pena sufrir aquí, pero ser coronado por el Dios del cielo allá en el reino de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Dios es bueno. No sé, ya están preparados allí atrás. Vamos de inmediato a lo que es. Ya son las 12. Yo no quiero tomarle mucho tiempo. Ya. Le dije que no iba a hacer tanta. Yo hablo ahí. Pero yo sé que hay compromiso. Vamos
a lo que dice la Biblia. Esta es una ceremonia, hermano, que fue instituida por el mismo Señor, no por los hombres. Aunque Pablo es quien habla aquí donde yo voy a leer, Pablo le habla a la iglesia de los Corintios. Fíjese que, no sé si usted lo sabía, pero a usted le pregunta a la gente, ¿cuántos apóstoles había? Y mucha gente dice 12, pero no había 12. Jesús llamó a 12 primero, pero después Pablo fue constituido apóstol del Señor. Y por eso, como Pablo no estuvo con los 12, cuando Pablo va a hablar aquí en la cena del Señor, Pablo no dice de lo que dice la Biblia. Pablo dice que lo que él aprendió del Señor y lo que el Señor hizo con él, eso él va a hacer con ellos. Y ustedes lo van a ver, que yo se lo voy a leer. Entonces, es bueno que sepan que solamente pueden participar. Eso no lo dice la Biblia. Pero es lo que son los reglamentos y cosas de la iglesia de Dios. Nosotros somos iglesia de Dios. Dice la iglesia de Dios, la constitución de la iglesia de Dios, que solamente pueden participar los hermanos que están en plena comunión. Hermano que no tiene en plena comunión, no es bueno que participe, y le voy a decir por qué no es bueno. El mismo apóstol, en el capítulo 11, 1 de Corintios, él le dijo a los corintios que tuvieran mucho cuidado con eso, porque el que tomaba la Santa Cena indignamente, dice que muchos se enfermaron y otros durmieron. Cuando era de dormir, fue por no decir, y otros se murieron, porque tomaban la Santa Cena indignamente, no estaban listos para comerla. Ahora yo digo, una persona que no esté listo para participar en una Santa Cena, no está esperando al Señor. Que los nuevos convertidos no. Por esa parte no. Porque ustedes no me bautizan y me ponen eso y no lo puedo hacer. Porque no quiero tampoco que me confundan. No quiero hacer la cosa clara. Los nuevos convertidos siempre esperan un proceso para bautizarse y para participar de esto. Esto no quiere decir que usted esté mal. Y yo le digo a la gente que lo va a bautizar. El bautismo, el bautismo no es para salvación. Ahora es un deber porque el Señor lo decía en su palabra. ¿Y por qué yo se lo digo? Yo digo, hay muchas personas por ahí que duraron 5, 10, 20, hasta 30 años sirviéndole a Dios, fueron bautizados y si se muestran para el infierno. Pero usted, tan pronto creyó y usted decide serle fiel a Dios, usted tiene su salvación asegurada, aunque no lo hayan bautizado. Entonces, yo quiero que pasen acá con el pan y el vino. Ya si vamos a participar, todo el que esté apto y entienda que debe participar, puede participar. Los diáconos, todos los diáconos deben de pasar, y los pastores también. Es un proceso rápido, no se me desesperen. ¿Ok? Y si pueden subir eso un chingo. Eso es muy importante. Hasta ahí sí. Ustedes, hermano, vuelvan su frente para acá. Ok. Miren una cosa. Ese pan y ese vino fue comprado en un colmado, en un supermercado. Pero a partir de que nosotros oremos, su significado es otro. Y el Señor lo establece en su palabra. Por eso vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te presento este pan y este vino. Tú le dijiste a tu discípulo, cuando te reuniste con ellos, la misma noche que fuiste entregado, tú le dijiste, mi cuerpo lo voy a entregar. Este pan significa mi cuerpo. Y el vino es el nuevo pacto que yo voy a hacer por cada uno de ustedes. Por eso en esta hora yo bendigo este pan y este vino. En el nombre tuyo, Padre. En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Pueden volver la espalda para acá y el frente para allá. Miren lo que vamos a hacer.
En lo que suena el himno, lo van a pasar primeramente los hermanos de este lado. Vienen, lo buscan, el pan y el vino, y vuelven a su asiento. Después que terminen, entonces pasan ustedes y hacen lo mismo. Vuelven a su asiento con su pan y su vino, para no pararlo aquí, que no hay tanto espacio. Así es que vamos inmediatamente, todos los que van a participar, háganlo, tómenlo, vuelven a su asiento. Mientras más rápido lo hacen, más rápido terminamos. Y algún día, en vez de una cruz, su corona el Señor nos dará. Mi corona, Jesús me da. Anímense, anímense, pasen. Vengan ustedes a este lado. Pueden participar todo el que entienda que debe de participar. Todo el que entienda que debe de participar. Yo no sé cuál es la temática, tiene a Tamael y Nenita aquí. Así mismo es. Ahí se ve, ¿no? El ejemplo que traen de allá. Qué bueno. Ellos hay tiempo, hermano. Coja su tiempo, tome su pan, déme el mío, Natanael. Ok. Aquí del mío. Deme mi. Ok. El pan es como muy grande, uno más chiquito. Ahorita yo me como una comidita por ahí, yo resuelvo. Claro que sí. ¿Estamos listos entonces? Oigan, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, dice de la manera siguiente. Pueden, vayan, llevar a la mesa y vuelvan, o quédense allá como ustedes entiendan, pero lleguen. Agarren el de ustedes también, lo voy a esperar. Gloria a Dios. Ok, ya la hermana lo tienen allá. Bien, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todo. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Dice el 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga por nosotros. Aleluya. Tomemos todo. Mi madre. Dele gracias al Señor. Dele gracias a Dios, hermano. Esto es un honor. Esto es un privilegio. Participar de la cena del Señor. Oye, el Señor dice, cada vez que ustedes coman el pan y beban la copa, están anunciando mi muerte hasta que yo venga. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por este gran honor que tú nos has concedido de estar aquí en tu casa, participando de este retiro tan glorioso y participando, anunciando por medio de esta ceremonia, anunciando tu muerte
hasta que tú vengas.